Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Aiden y el día de hoy vamos a hablar acerca del desastre nuclear de Chernobyl, por qué se originó este suceso, qué causas tuvo para la fauna, la flora y la población en aquel momento y por qué es que nacieron después leyendas y teorías conspirativas de qué fue lo que realmente pudo haber sucedido. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y empecemos con el caso. Todo comenzó el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernobyl, ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Pripyat, en lo que anteriormente se conocía como la Unión Soviética. Durante la madrugada, ingenieros en el reactor 4 querían poner a prueba el reactor para saber si este podría sobrevivir o mantenerse activo cuando hubiera un bajón de energía. Prácticamente querían conocer qué era lo que podría pasar si se llegara a cortar la energía abruptamente. Al principio todo iba bien, empezaron a bajar los controles, empezaron a cortar la electricidad de poco a poco y hasta ese entonces pues todo iba bien. Lo que ellos no sabían o con lo que ellos no contaban es que al haber bajado la potencia de los reactores hacia los niveles más bajos, algunos otros componentes que hacían funcionar a el reactor empezaban a tener fallas, lo cual llevó a que ellos siguieran operando el experimento pues con normalidad, que no le tomaron tanto en cuenta como a las señales de alerta que aparecían. Durante la prueba, algunos de los sistemas de seguridad automática se desactivaron, ya que ellos no se habían dado cuenta, pero alguien, debido a un error humano, no los había activado de manera correcta, entonces todos se desactivaron a la vez. Y cuando ellos pensaban que podrían arreglar como todo el problema porque ya estaban a punto de quedarse sin energía en el reactor, activaron de nuevo todas las fuentes de energía, emitieron los códigos. Al momento que ellos dieron la vuelta a la llave, la tapa del reactor, que pesaba alrededor de 1600 o 1200 toneladas, salió disparada en el aire y después de eso una explosión de material radioactivo salió disparado directamente en la atmósfera. La explosión liberó 400 veces más material radioactivo que la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y aunque los responsables sabían que habían hecho algo mal y que pues tenían que avisarle a las autoridades y las autoridades tenían que evacuar el lugar, tenían que evacuar la ciudad de Pripyat, la verdad es que no lo hicieron. Todo siguió con normalidad, las personas seguían trabajando ese mismo día. Lo único que se reportó es que según ellos habían tenido un incendio en el reactor y un equipo de bomberos fue a revisar el reactor e intentaron apagar el fuego, apagaban el fuego, pero no se les avisaba que era un incendio debido a radiación. No era un incendio normal, vaya. Entonces ellos, sin saberlo, se dirigieron a su muerte porque en los días posteriores empezaron a morir y se cuenta que en el sótano del hospital, cuando ellos estaban siendo pues revisados como medida de seguridad, les quitaban sus trajes y esos trajes hasta el día de hoy están en el sótano del hospital porque al tener una excesiva cantidad de material radioactivo no pueden ser tocados. En la ciudad de Pripyat, que como ya lo mencioné estaba a 15 kilómetros de la central, vivían aproximadamente 50,000 personas, entre las que estaban las familias de los trabajadores y los trabajadores, y esta ciudad se construyó específicamente porque al ser demasiada la demanda de trabajos en la central nuclear, ellos querían que sus trabajadores tuvieran una manera como más rápida de desplazarse y así fuera más eficiente su trabajo. A ellos no se les avisó lo que estaba pasando, incluso hasta se llevó a cabo el desfile tradicional de Kiev. Antes del 1 de mayo, en esos 3 días, las personas siguieron con su vida normal, los niños iban a la escuela, los trabajadores iban a las plantas, todo parecía normal. Pero lo que cambió todo, que hizo que las personas se dieran cuenta de que estaba pasando algo realmente malo, fue cuando Suecia realizó como un comunicado y le dijo a la Unión Soviética que tenían que avisarle a todas las personas que tenían que salir de ahí porque ellos ya sabían sobre la radiación, ya que en su país ellos empezaron a notar diversos como fluctuaciones de energía radioactiva que venían del este y
pues básicamente el único lugar que estaba al este era Chernobyl, bueno, donde estaba la central. Entonces, como la Unión Soviética realmente ya se encontraba entre la espada y la pared y tenían que avisarle a las personas porque si no iba a ser un escándalo mediático muchísimo más grande, finalmente le avisaron a las personas y estas fueron evacuadas, pero debido a que el gobierno mantenía todo en secreto, no se sabe con exactitud cuántas personas hasta ese momento ya habían sido afectadas. Se estima que entre 350,000 personas murieron a causa de los efectos de la radiación. Unos murieron un tiempo después, pero otros desarrollaron cáncer y a eso a la larga los fue matando. Miles de niños desarrollaban diversos padecimientos, unos tuvieron cáncer y también las parejas que decidían tener hijos, sus hijos nacían con malformaciones o también desarrollaban problemas mentales, por lo mismo de que los padres estuvieron predispuestos al material radioactivo. El impacto ambiental que generó la explosión fue aproximadamente de 30 kilómetros y lo que se decidió hacer para contener como toda la energía y todo el material radioactivo que se generó por la explosión fue que se construyó un domo específicamente hecho de hormigón para poder contener la mayor parte de energía radioactiva, pero todo estaba bien hasta 2016 que se dieron cuenta de que la energía ya estaba escapando, por lo cual decidieron hacer un nuevo domo, el cual se encuentra hasta estos días en funcionamiento y los expertos dicen que aproximadamente tiene que contener la energía por otros 100 años más, aunque se sabe que todo el material que está almacenado ahí en el domo tiene grandes cantidades de energía radioactiva y que aún sería peligrosa por miles de años. El suceso de Chernobyl ha inspirado diversas películas y series. La más famosa fue Chernobyl en el 2019, en el que se retrata cruelmente y de manera más real, apegado a lo que realmente sucedió. Y esto ha colocado el incidente como una manera de concientizar a las personas de qué es lo que nos puede pasar cuando no sabemos controlar nuestra energía o queremos más poder. Y también surgió una película que es muy famosa, creo que se llama Bienvenidos a Chernobyl o Vacaciones en Chernobyl. En esta hay un grupo de chicos que van hacia una excursión y como entraron a áreas prohibidas se encuentran con cosas inimaginables que al final pues todos terminan falleciendo. Espero que si les parece interesante pueden ir a verla porque la verdad sí me parece que sí filmaron en las zonas reales. Un dato curioso importante es que en los últimos años Chernobyl se ha convertido como en un destino turístico inusual, ya que muchas personas, miles de personas han pagado por ir a visitar el lugar porque les llama mucho la atención la rueda de la fortuna, el hospital. Pese a que no se pueden acercar a la central, los alrededores sí están disponibles y al mismo tiempo la zona se convirtió en un experimento ya que las autoridades permiten a los científicos con permisos especiales que realicen experimentos ahí y que evalúen o investiguen cómo es que la radiación afecta a largo plazo a la flora y la fauna. Y es que sorpresivamente cuando todas las personas se fueron, toda la vegetación empezó a cubrir todos los lugares, o sea, empezaron a cubrir el concreto, ya aunque hay vestigios de lo que fue la ciudad, casi está cubierta por vegetación y también se han visto animales que están rondando por la ciudad, se han visto creo que venados, osos, lobos y eso es como como un claro ejemplo de que ellos quizás sí se adaptaron como al ambiente radioactivo, pero que también pues mantiene desconcertados a los científicos. Pese a que la zona de exclusión abarca 30 kilómetros, muchas personas en los últimos años han querido como volver a regresar a las aldeas aledañas y se han instalado ahí. Mayormente son ancianos, personas mayores que pues vivieron toda su vida o desde la mitad de su vida desde que ocurrió el incidente fuera de sus hogares y que ellos pues quieren regresar a morir ahí a ese lugar, entonces por eso se deciden regresar. Bueno, ahora vamos con las teorías o las leyendas más locas que surgieron debido a este incidente y la primera es acerca del pájaro negro. Se cuenta que una noche antes diversas personas fueron testigos o presenciaron una criatura volando los cielos de la ciudad de Pripyat, que ellos veían a lo que parecía ser un hombre pero que estaba completamente cubierto de negro y que tenía alas, o sea que parecía un cuerpo pero tenía figura humanoide.
Y las personas que lo vieron aseguran que después de eso o esa misma noche que lo vieron tenían pesadillas, y esas mismas personas fueron afectadas por la radiación, ya sea que fallecieron o que tuvieron destinos muy trágicos. Y esto lo atribuyen al pájaro, que es como una leyenda del folclore ahora, que si tú ves al pájaro es porque algo muy malo va a suceder. La siguiente leyenda es acerca del bosque rojo. Cuando la explosión ocurrió alrededor del reactor existía un bosque denso, y lo que pasó fue que al ser liberada toda esa energía, el bosque quedó prácticamente pulverizado, los árboles se enrojecieron y murieron al instante, pero que eso hizo que todo lo que estuviera alrededor, al estar cargado, pues tuviera que mutar, y que en este bosque, al ser considerado uno de los lugares más radioactivos del planeta, los animales tuvieron que adaptarse y cambiar, que muchas personas han dicho que han visto jabalís de 4 ojos, o ratas que parecen del tamaño de un perro, o lobos que parecen del tamaño de un humano. Y aunque científicamente no se ha comprobado como la existencia de estos seres, sí se ha documentado de que las plantas sí tuvieron una evolución, sí cambiaron las plantas, pero que no tan extremadamente como las personas o los rumores dicen. La siguiente leyenda es muchísimo más popular y está ido creciendo recientemente debido a los turistas y a los médicos que hacen sus experimentos en las áreas correspondientes. Algunas personas dicen que dentro del hospital se puede escuchar quejidos como sollozos, como si las personas estuvieran quejándose de dolor, y estos lo atribuyen a todos los pacientes que fallecieron por la radiación y que se quedaron ahí sus almas. Y también otros dicen que dentro de la guardería municipal ellos pueden escuchar los llantos de los bebés que nunca pudieron irse de ahí a ser alcanzados por la radiación. Sí, existen grabaciones que no han sido verificadas, pero que ellos sí pueden escuchar como lamentos o personas que pareciera que están ahí sombras, pero que cuando ellos se acercan ya no hay nada. Si bien estos relatos no se pueden verificar o no se pueden desmentir, la creencia de que Pripyat está embrujada es cada vez más grande. Otra de las leyendas es que, según el ejército y personas que han trabajado para el ejército, han presenciado figuras o luces fosforescentes en el cielo, o sea, que ellos han visto como lo que parece ser naves están arriba del reactor dando vueltas, y esto a mí me hace ruido porque quizás ellos se alimentan de la radiación. Imagínense que las naves, o sea, los ovnis, llegaran a ese núcleo, o sea, el núcleo del reactor, para abastecerse de energía con la radiación. A mí me parece muy creíble, o sea, me parece muy loco, pero al mismo tiempo sí digo, ¿por qué habría actividad ahí si no hay nadie? Y esto lo comentan los expertos, lo comentan los testigos que han visto, que al momento de que ellos ven este tipo de cosas, o sea, que ven esas naves sobre el núcleo, sobre el reactor, que el entorno se convierte como en azul fosforescente. Hay reportes de que los turistas reportan interferencias, ya sea por ejemplo que sus cámaras se descomponen, que sus celulares no tienen señal, pero todo esto, cuando se les cuestiona a las personas encargadas, ellos dicen que tiene que ver solamente con la radiación, pero que no hay otro motivo. Y no podía faltar la teoría conspirativa, ya que algunas personas piensan que este incidente fue planeado, y es que se sugiere que la planta no solo era para generar energía, sino que también se usaba para hacer cosas secretas, por ejemplo, que tenían un proyecto para controlar las masas, para desviar misiles, y todo empezó porque al principio de la construcción del pueblo de Pripyat se colocó una antena gigante. Esta antena era para poder como desviar las comunicaciones entre los gobiernos enemigos, y así poder interceptarlos ellos antes que los gobiernos enemigos. Pero ellos le decían a la gente que la antena estaba ahí para poderles dar como contenido de televisión sin que fallara, que para eso eran las antenas, para que la señal no se fuera. Entonces desde ahí podemos ver que ellos mantenían desinformado y en la ignorancia a su pueblo, para que no levantaran sospechas quizá de lo que estaban haciendo. Entonces ellos cuentan que para eso era tanto la antena como el reactor, para poder hacer sus experimentos y poder controlar a las masas.
pero esto sí es más que un rumor o una teoría conspirativa del internet, nunca se ha confirmado, nunca han encontrado nada, pero a mí sí me hace sentido que si tienes a tu pueblo en la ignorancia, así es más fácil realmente pues hacer cosas debajo del agua, ¿no? Como en secreto. Y quizá esto fue un error de cálculo o ellos intencionalmente hicieron explotar el reactor para ver qué consecuencias tenían al no decirle a las personas y que las personas siguieran viviendo la vida normal. Pero todo esto solo son supersticiones del pueblo, del folclore de Pripyat que ha ido creciendo con el paso de los años y también que al mismo tiempo sirve para recordar todo lo que sucedió en aquel entonces. Como reflexión final, yo creo que el incidente sí se debió a una combinación de factores como la falla humana, o sea, el error humano, las condiciones del reactor en aquel entonces, el mantenimiento, la desinformación del gobierno y quizás sí se hubiera podido evitar muchísimo daño si es que el gobierno hubiera actuado como tenía que hacerlo, pero ahora el pueblo fantasma de Pripyat y la central de Chernobyl son como un recordatorio de qué es lo que nos puede suceder cuando no somos conscientes de la energía o de la tecnología que creamos, que todo tiene unas consecuencias y que solo nosotros decidimos si somos honestos con las personas, con nuestro pueblo o dejamos que sobran las consecuencias de nuestros malos actos. Y bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te pareció el caso que te traje. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like. Recuerda que mi nombre es Aiden y que nos vemos pronto en un próximo video.